juntos, ¿verdad? Se pasó volando el curso. Por favor, me confirman si se ve la pantalla, si se me escucha bien. Sí, doctor, sí se ve y sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, el objetivo de hoy es cubrir las dos clases teóricas que les tengo pendiente, que es el manejo terapéutico en enfermedad de Parkinson y el manejo en convulsiones. Empezaremos. Entonces, para la enfermedad de Parkinson, brevemente, es que es una enfermedad degenerativa donde fundamentalmente toda la clínica se ve por la pérdida progresiva de la sustancia negra. Este proceso neurodegenerativo que aparece y que se ve más que todo en adultos mayores, constituye aquella aquella enfermedad neurodegenerativa más frecuente en segundo lugar después del Alzheimer. Y aquí tenemos de que el paciente tiene una característica que vamos a ir desarrollando, que es el temblor, la rigidez, la kinesia y la falta de la postura, el tema del balanceo. Algunas cositas las voy a pasar para que ustedes las lean por atrás del tiempo. En relación a la epidemiología, afecta a 4 millones de personas alrededor del mundo, 1 a 2% de la población mundial y más que todo a los mayores de 60 años, 4% de los mayores de 80 años pueden presentar Parkinson, 1.5 millones de personas en Estados Unidos, en China 1.7 millones. En relación al sexo, ligeramente hacia el sexo femenino, pues 3 a 2. En relación a las razas hispanohablantes, más que asiáticos, más que raza negra. La prevalencia y la incidencia aumenta con la edad, ¿no? Y teniendo un pico en el grupo de 80 años. Por el tema del envejecimiento global y de la cantidad de población que tenemos actualmente, el crecimiento se estima de un 50% para el 2030. Nuevamente, la pérdida de sustancia negra es lo principal en la fisiopatología. Se denomina una sinnucleopatía, donde cierta acumulación de ciertas proteínas es lo que hace perder la sustancia negra. Inicialmente hay cambios en el bulbo, en el puente, en el bulbo olfatorio, pero luego se ve esta pérdida progresiva en mesencéfalo, en base de cerebro, y finalmente hay cambios en la neocorteza. En relación a la estadificación, ¿no? Es una alfa-sinucleína, donde estas proteínas neurofilamentosas son responsables de una configuración que lleva a la proteólisis, incluso a la muerte neuronal. Las mutaciones en la proteína parquina hacen un síndrome parkinsoniano sin cuerpos de Lewy. Y estas proteínas hacen que se facilite, ¿no?, la unión o la ubiquitinización de estas alfa-sinucleínas y forman los cuerpos de Lewy. Aquí tenemos que en condiciones normales es el enlace de la pared lipídica, regula el reciclado de vesículas sinápticas, pero en condiciones patológicas, fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson, forma protofilamentos, aumenta su concentración, se deposita en los cuerpos de Lewy y causa citotoxicidad. Y esta relación es justamente lo que entre la ubiquitina y el proteasoma, donde lleva, ¿no?, hacia la proteólisis y a la muerte celular. Esto es lo que les mencioné, ¿no?, en relación a la acumulación de eventos que lleva a la muerte neuronal, ¿no?, la mutación de los genes, disminución de la eliminación de las formas tóxicas de la alfa-sinucleína, la formación de poros de las vesículas sinápticas, la inhibición del reciclado de estas vesículas, el incremento de la acumulación de dopamina en el citoplasma. Y aquí tenemos que en el metabolismo, en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad de Parkinson, lo que se lleva, o sea, es una combinación de oxidantes, radicales superóxidos,
que estos radicales son altamente citotóxicos, volviéndose neurotoxinas endógenas, ¿no? Que hacen que lleven a la muerte celular, a la proteólisis. Aquí tenemos que en esta cascada participan, ¿no? Los cambios genéticos, estos déficits, los cambios en las proteínas, para proteínas que se desenvuelven, su desenvoltura es anormal, lo que favorece su acumulación, la toxicidad, ¿no? Entre la forma de la proteína y las toxinas hacen lo que lleva a una neurodegeneración. Los factores de riesgo tenemos a la derecha los factores de riesgo genéticos que incrementan con un ratio mayor a 1, ¿no? Aquellos factores genéticos donde su presencia es ¿no? relacionada con la enfermedad de Parkinson. Y a su izquierda, aquellos factores ambientales como la exposición a pesticidas, el trauma o el daño cerebral previo, el uso de beta bloqueantes, ¿no? Lo que, lo que hace que aumente, ¿no? El riesgo de la progresión o de la aparición de enfermedad de Parkinson. En la historia natural de enfermedad, una vez iniciado el proceso, en verdad en la parte prodrómica o el periodo prodrómico, que incluso se le denomina premotor, donde el paciente todavía no presenta el temblor o la bradiquinesia, la rigidez, es incluso en años, ¿no? En años donde el paciente solamente presenta estreñimiento, hiposmia, ya hay una fase o una tendencia a la depresión y sería, ¿no? Ideal establecer el diagnóstico en esta parte premotora antes de que se vean, ¿no? Los síntomas motores. Esto se hace en algunas poblaciones, en algunos factores de riesgo, cuando hay historia familiar o cuando hay algún antecedente o alguna claro para pensar en enfermedad de Parkinson, en especial cuando hay ascendientes, ¿no? Con enfermedad de Parkinson. En la parte de la forma motora, ¿no? Tenemos una fase temprana y una fase avanzada, donde es la intervención nuevamente que mejora el pronóstico si se empieza a tratar a un paciente con enfermedad de Parkinson en la fase temprana. En la fase temprana tenemos lo que es el temblor, la rigidez, la bradiquinesia, el paciente está con dolor, fatigado. En la progresión, los síntomas motores tienen fluctuaciones, pero hacia ser mayormente incapacitantes, donde incluso progresan los temas motores hacia la parte sensitiva, donde hay fluctuación, aumenta la disquinesia, disfagia, inestabilidad postural que lleva incluso en el tema motor a que el paciente tenga caídas, o que esté inhabilitado de caminar y esté postrado en una silla de ruedas o en cama. En relación a los síntomas asociados, son los síntomas urinarios, hipotensión ortostática, incluso se ve ¿no? en la evolución en los trastornos neuropsiquiátricos, la aparición de demencia y psicosis. Tenemos que el síndrome del parkinsonismo es caracterizado por el temblor en reposo, que mejor en las primeras etapas, cuando hay movimiento intencional, desaparece. La rigidez, bradiquinesia, no hay movimientos, ausencia de estos al movimiento voluntario. Puede haber inestabilidad postural y el paciente tiene momentos de congelamiento, se congela por momentos. De todos estos síndromes de parkinsonismo, porque hay otros síndromes, otras causas de estos parkinsonismos, el 80% corresponde a la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos más detallado, el temblor en reposo disminuye con los movimientos voluntarios, no afecta las actividades cotidianas, incluso
es al inicio tan sutil que pasa desapercibido para el mismo paciente y es algún cuidador o alguien del entorno cercano o que va a visitar al adulto mayor que se da cuenta de este temblor. En relación a la rigidez, hay un incremento en la resistencia al movimiento pasivo, hay lentitud en el movimiento, se le describe como un paciente no lento, apático, hipocinesia, incluso disminución de la amplitud de los movimientos, asinesia, la ausencia de movimientos inconscientes normales, ¿no? Como el braceo al caminar, el paciente camina con los brazos pegados al cuerpo. Cuando estos van progresando, hay impedimento en la vida diaria, el paciente tiene estos congelamientos, cuando no hay posibilidad del movimiento, a pesar de querer realizarlo, el paciente demora mucho en el inicio del movimiento o simplemente no lo realiza, ¿no? Hay, justamente por estos congelamientos, por el aumento de la bradiquinesia, o que se vuelve luego disquinesia, aumento de caídas por la normalidad ya de los reflejos. Empieza a haber la afección del afecto en relación a ser un paciente retraído, abúlico, con una fase o inexpresiva o triste, responde de forma retrasada, ¿no? Se demora en iniciar la palabra. Y luego hay el lentecimiento de los procesos cognitivos, se demora en hacer asociaciones, y en relación a los temas neuropsiquiátricos también está lo que es depresión y demencia. Tenemos para que también ¿no? Para que lo puedan estudiar, Parkinson es una enfermedad, perdón, es un tema que entra bastante en los exámenes de ENAM, por ejemplo, de residencia. Y aquí tenemos para tener claro lo que son las afectaciones motoras y aquellas que son no motoras, donde las motoras, nuevamente, temblor, bradiquinesia, en el tema de la postura, rigidez, y aquellos que no son motores, el tema cognitivo, desórdenes en el sueño, insomnio, gastrointestinales, del olfato, del sudor, dolor, bien se ve. Hay ciertas escalas que evalúan al paciente con Parkinson para poder no solamente notar la presencia de tanto los desórdenes motores o no motores, como también para ver cuando hay discapacidad cognitiva o conductual, ¿no? Acá en esta primera, que es una escala para clasificar la enfermedad de Parkinson unificada, se hace de forma rutinaria, tiene un rango de puntuación de 0 a 199 y lo que hace es entre ninguna discapacidad hasta incapacidad total, donde se evalúa el estado mental, conductual, de ánimo, las actividades diarias, el día a día y la sección de las alteraciones motoras. En relación a la Sociedad de Desórdenes del Movimiento, tiene esta escala con 4 partes para integrar lo que son las experiencias motoras y no motoras de la vida diaria, donde se evalúa al paciente, y el examinador hace una evaluación para el tema motor y aquellas complicaciones motoras donde resulta de que sea normal, leve, moderado o severo. Aquí tenemos que en relación al diagnóstico es donde usamos la presencia de ciertos elementos, fundamentalmente en primer lugar lo que son el tema motor, donde está la bradiquinesia, y al menos uno de los siguientes, rigidez, temblor e inestabilidad postural, donde hay que excluir en relación a la enfermedad de Parkinson, y aquí entran los otros parkinsonismos, donde puede haber temblores, ¿no? Aquel paciente que tenga historia de infartos, traumatismos, crisis, oculogiras, ¿no? Más de un familiar afectado. Y los que tenemos aquí en la lista. Hay criterios predictivos, nuevamente aquí el tema de
de los criterios para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, aquellos que son predictivos positivos, que sea unilateral, que sea en reposo el temblor, que sea progresivo, que sea simétrico y que normalmente se afecte siempre el lado inicial. A la levodopa haya respuesta, ¿no? Vamos a ver en qué momento se inicia el tratamiento con levodopa. Y en relación a la respuesta incluso con levodopa, se ve en relación a la edad y también al estadio, ¿no? de la enfermedad de Parkinson. La neurogenética, como hemos mencionado, que el tema de los factores genéticos son importantes, factor de riesgo, ¿no? O de presencia para relacionarlo con la enfermedad de Parkinson, tenemos donde 5 a 10% son genéticos, del resto se menciona como esporádicos, donde los genes PARC del 1 al 9 son aquellos más importantes. En relación a este criterio neurogenético se ve más relacionado con la historia familiar, 15% de historia familiar con enfermedad de Parkinson y 41% con agregación temprana subsecuente en el árbol genealógico. En relación a algunos exámenes fuera de las escalas y de lo anterior que hemos mencionado, que es prácticamente clínico, la neuroimagen nos ayuda a descartar otras patologías estructurales. Paciente que venga con temblor y que también lo vamos a comentar brevemente en la parte de convulsiones, necesitamos descartar causas orgánicas que estén produciendo este tema neurológico, como tumores, hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia. La resonancia magnética no es tan eficiente para identificar esto. Puede utilizarse, ¿no? Con las diferentes, con el contraste, con las resoluciones, para aumentar un poco la sensibilidad y la especificidad para ver cambios, ¿no? Estos cambios son discutibles en las fases tempranas de la enfermedad. La ecografía puede utilizarse una ecografía con una ventana preacústica, perdón, acústica preauricular, donde tiene una especificidad o un valor predictivo negativo algo aceptables, ¿no? Pero el tema entre diferenciarlo, ¿no? De enfermedad de Parkinson como tal de otros parkinsonismos es, digamos, no llega a unos valores tan altos. En relación a la medicina nuclear, se ve en relación a los temas aquí funcionales, para ver incluso imágenes con relación a la dopamina. Nos diferencia parkinsonismos con y sin déficit dopaminérgico presináptico y tiene un valor predictivo positivo del 91%, ¿no? Para los parkinsonismos. En relación a los estadios, y esto es muy importante, porque esto también nos va a orientar para el tema del tratamiento. Hoehn y Yahr hicieron esta escala de clasificación que sigue siendo vigente en relación a poner a los pacientes con estadios tempranos y con estadios terminales o finales. El estadio 1 corresponde al paciente con enfermedad exclusivamente unilateral, donde no hay alteración funcional o hay mínima afectación, donde deberíamos diagnosticar a la mayoría, ¿no? al pool de pacientes para ofrecerles un mejor pronóstico. Al continuar en el estadio 2 ya hay afectación bilateral o axial, cruza la línea media, pero aún no hay afectación del equilibrio, donde el paciente todavía puede ser algo ¿no? Independiente. En el estadio 3, enfermedad bilateral, ya se empieza a notar discapacidad, necesita ayuda para moverse, para vestirse, para ir a la ducha, al baño. Hay alteración en los reflejos posturales y empieza a haber el riesgo de caída. En el estadio 4 ya la incapacidad aumenta, el paciente vivir solo de forma independiente es un desafío.
aún es capaz de caminar, pero necesita ayuda, ¿no? Con estos andadores, o necesita algo para que en el momento de la disquinesia, ya de la afectación del equilibrio, no se caiga. Eh, y finalmente el estadio 5 es que el paciente ya no puede levantarse, no, incluso acá empieza a haber la afectación al momento de pasar los alimentos, de tragar, ya no puede caminar, no puede comer, y está confinado a una cama o a una silla de ruedas, es decir, acá es totalmente dependiente. Entonces aquí nuevamente les repito que esta escala es importante para el tratamiento. En relación al tratamiento, el tratamiento, como lo he mencionado brevemente, debe ser precoz, integral. Tenemos que hacer un manejo multidisciplinario, no solamente dar medicinas. Este debe de mantenerse a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo de evolución de la historia natural, que es lo que buscamos cortar y mejorar, donde debemos asegurar el apoyo familiar y social. El objetivo del tratamiento es reducir la velocidad de la progresión, controlar los síntomas, mejorar el pronóstico y también ver el tema de los efectos secundarios. Por eso, en este último punto, es que introduciremos ciertos medicamentos de acuerdo a la tolerabilidad, a la edad y fundamentalmente al estadio en el que nos encontremos, ¿no? No hay cura para la enfermedad de Parkinson, se sigue estudiando para ver la posibilidad de curar, pero así no haya cura, lo que sí hay es un alivio sintomático. Los pacientes felizmente responden, ¿no? La mayoría, 80% responde adecuadamente al tratamiento, o combinando medidas farmacológicas y no farmacológicas, donde lo que se busca es que durante el mayor tiempo posible, durante el mayor tiempo en relación a los años del paciente, este mantenga su autonomía, mantenga su independencia, puesto que al perder estos dos, la calidad de vida se ve bastante disminuida. El control de los síntomas motores se evalúa en relación a los primeros años de enfermedad, donde se trata de evitar que que estos progresen. Sin embargo, el 50% al momento de usar estos controladores de síntomas, 50% de los pacientes, perdón, presentan efectos secundarios incapacitantes. Levodopa es uno de los fármacos que van a asociar y se asocia fundamentalmente con la enfermedad de Parkinson, ¿no? De primera alternativa. Pero esto vamos a ver en qué momento, ojo, ojo. Es considerado la piedra angular y es eficaz para el tratamiento, atraviesa la barrera hematoencefálica, necesita ser descarboxilado para que sea dopamina. En conjunto con el inhibidor periférico se da, ¿no? Como carbidopa o benseracida. Esto aumenta sus concentraciones en el sistema nervioso central, es lo que queremos, que haya más concentraciones, y aumente también su biodisponibilidad 2 a 3 veces, ¿no? en este tiempo. Mejora drásticamente los síntomas motores en estadio temprano, sin embargo hay un efecto de luna de miel, donde posterior al inicio y a la mejora pueden observarse algunos efectos prolongados. De igual manera, presenta progresión en la terapia a largo plazo, hay cierta respuesta en relación al habla, las respuestas posturales, a la marcha. Su vida media plasmática es de 90 minutos, la absorción no es tan buena, del 30%, la biodisponibilidad tampoco, y esta mejora cuando lo damos en ayunas. Otros fármacos que tenemos que mencionar en el manejo de Parkinson son los agonistas dopaminérgicos, donde hay la estimulación de distintos receptores de levodopa, y aquí tenemos derivados de la ergotamina y aquellos que no son derivados de la ergotamina,
donde tenemos acá la bromocriptina, pergolide, carvedilol, lisurida, y los que no son ergotamínicos, pramipexol, ritigotina, apomorfina, propinirol. Propinirol tiene alta afinidad para ciertos de los receptores. Si recordamos de los receptores de dopamina, tenemos los receptores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, y cada uno tiene cierta afinidad y selectividad también. El pramipexol tiene alta selectividad sobre receptores dopaminérgicos, particularmente el D3, y así rigotina y apomorfina. En los inhibidores de la COMT, inhiben la catecol o metiltransferasa, que está en tacapona, tolcapona. Ojo con tolcapona por la posibilidad de causar hepatopatía grave. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son medicamentos de toma diaria, tenemos acelegilina y rasagilina. Para elegir el tratamiento tenemos entonces estas opciones, donde el levodopa es lo primero, pero los agonistas dopaminérgicos son una buena opción y vamos a ver cuándo. En el paciente menor de 65 años, que tiene poca discapacidad, es decir, un estadio Hoehn-Yahr de 1 y 2, puede iniciarse con monoterapia, con agonistas dopaminérgicos, como pramipexol, por ejemplo, ¿no? Esto estabiliza los síntomas incluso de meses a años, porque estamos ahí interviniendo en un paciente joven, entre comillas joven, desde el punto de corte del 65, joven, que está en un estadio temprano. Esto nos menciona que podemos retrasar el inicio del levodopa mientras estamos estabilizando los síntomas, y como es una enfermedad que no tiene cura y lo único que hacemos es ralentizar la evolución, va a llegar un momento en donde los agonistas dopaminérgicos no van a poder controlar los mismos. Entonces, en ese momento introduciremos levodopa. Aquí tenemos que entre el uso de levodopa, amantadina, ¿no? Es el tema de la tolerancia. La amantadina es barata, eficaz, es tolerable, pero se menciona en levodopa que se debe esperar más o menos 1 o 2 años en estos pacientes, porque al inicio los pacientes jóvenes no lo toleran tan bien, ¿no? O no la toleran a levodopa tan bien. Diferente es el paciente de 65 años, y aquí no se ve tanto el tema del estadio, pero sí es importante. En los pacientes mayores de 65 años se prefiere el uso de levodopa, hace mejora sintomática breve, rápida, y es mejor tolerado en este grupo de pacientes, ¿no? Es más efectivo. En complicaciones motoras no se ve tanto como en los jóvenes, alteraciones neuropsiquiátricas igual. Entonces, en general, el paciente mayor de 65 años nos tolera mejor levodopa, por lo que podemos iniciarlo como primera opción. Tenemos aquí nuevamente las otras opciones, donde están los inhibidores de la MAO, donde hay un efecto sintomático modesto, es de fácil administración, no hay que titularlo. Amantadina, dentro de los anticolinérgicos, es mejor para los pacientes jóvenes, ¿no? Acá es bien tolerado amantadina para los pacientes jóvenes, ¿no? Nuevamente entre comillas, que en los pacientes mayores, por eso va cayendo en su elección. Los agonistas dopaminérgicos se podrían utilizar, pero si estamos en una enfermedad de Parkinson temprano. Hay bajo riesgo de complicaciones motoras, sí, pero se tiene que ver el equilibrio entre los efectos adversos neuropsiquiátricos, como la aparición de alucinaciones, somnolencia, edema de miembros inferiores. Su acción terapéutica es más demora, no es tan rápida como levodopa. Necesitamos que sean de liberación continua, y tenemos estas opciones donde pramipexol disminuye en algo los efectos adversos, pero hay que usarlo en la noche.
Ay, perdón. En relación al temblor persistente o emergente, esto se ve cuando tenemos un paciente con poca respuesta, donde después de la terapia con agentes dopaminérgicos tenemos que usar otros fármacos y al hacer estas combinaciones con anticolinérgicos, con clozapina, con betabloqueantes, o hacer estimulación cerebral, aumenta también o sea, se trata de disminuir el tema de la manifestación motora, pero empeoramos el riesgo de algunas interacciones medicamentosas y efectos adversos. Hay, luego de que avanzamos con el paciente en el tratamiento, hay lo que es el on and off, donde hay una fase de inicio de mejoría, donde el paciente, ¿no?, mejora, mejora la sintomatología motora, pero luego empezamos a tener fluctuaciones, donde nos obliga a hacer ajustes de dosis o incrementar o añadir otros fármacos. En el on and off, donde hay estas fluctuaciones, tenemos que ajustar la dosis, dar de 4 a 6 veces al día para evitar el off, o cuando damos inhibidores de la COM, esto reduce, ¿no?, reducción efectiva y duradera en relación al levodopa, hacer un aumento simultáneo en el tiempo de la mejoría, prolongar la vida media de levodopa. Cuando hay, al final de la dosis se ve cuando cae, ¿no?, el tiempo de vida media, que hemos visto que es en verdad corto, de levodopa, y esto hacemos que en el momento de la administración o combinándolo con algunos otros fármacos, podemos agregar un IMAO más que todo para aumentar el tiempo de mejoría, ¿no?, por unas horas más. Y agonistas dopaminérgicos para reducir el estado de deterioro, de empeoramiento, como pramipexol o rigotina, rotigotina, perdón, y amantadina para los estados recurrentes. Hay en estos momentos aparición de discinesias, de fluctuaciones motoras simples, donde ya vamos evaluando en el transcurso de la enfermedad la necesidad de ciertos fármacos que se damos solamente en enfermedad avanzada, o cuando los periodos de empeoramiento ya son complejos, con la aparición de inmovilidad severa. En este caso entra, por ejemplo, la apomorfina subcutánea. He mencionado que estos fármacos tienden a empeorar ciertos aspectos, fundamentalmente el aspecto neuropsiquiátrico, que de por sí en su evolución se presenta la posibilidad de psicosis, de demencia, en el paciente con enfermedad avanzada de Parkinson, enfermedad de Parkinson avanzada, donde tenemos que ver el tema de estos fármacos que empeoran, ¿no?, el tema de la psicosis, como los agonistas de dopamina, los anticolinérgicos, la mantadina y los MAO y los COMT, donde tendríamos que incluso ir disminuyendo, titulando la dosis por la aparición de la psicosis. Carbidopa, levodopa se continúa y sigue siendo el ancla o el núcleo del tratamiento, pero debe de ser ajustado, ¿no?, para mejorar el tema de la psicosis. En relación, ¿no?, al tratamiento médico, hemos visto que hay estos fármacos donde igual levodopa y los agonistas dopaminérgicos son los más importantes. Tenemos la posibilidad de tratamiento quirúrgico, sean pacientes seleccionados, donde tienen alta tasa de complicación, alta tasa de recurrencia o de estados de empeoramiento, donde se valora mucho el riesgo-beneficio porque vamos a hacer una intervención, ¿no?, delicada. Esto se indica en menos del 10% del 10% de pacientes con Parkinson.
Y nos ayuda para disminuir un poco el tema de los fármacos dopaminérgicos fundamentalmente. Se puede realizar cirugía ablativa, estimulación cerebral, infusión intraduodenal de levodopa, que esto se ve ¿no? en pocos pacientes. En relación al tratamiento no farmacológico, y esto es bastante amplio, pero yo solamente les he enfocado en el tema de rehabilitación, porque aquí en el tratamiento no farmacológico hay que hacer abordaje desde el tema de la dieta, desde el tema de la prevención de caídas, desde el tema del acompañamiento, en quién va a ser la persona que va a estar a cuidado, el tema de la elección del cansado, del manejo ortopédico, del manejo de comorbilidades, fundamentalmente aquellas que podrían aumentar los síntomas motores o que puedan favorecer las caídas o las complicaciones de múltiples causas, ¿no? Todo eso es por lo que se fundamenta el abordaje multidisciplinario, general y global para el paciente con Parkinson. Como es una enfermedad que causa síntomas motores y que estos van progresando y que estos pueden llevar a la incapacidad y a la pérdida de la autonomía, el tema de la rehabilitación es lo más, digamos, por lo que yo se los he resaltado aquí. La rehabilitación busca mejorar la marcha, el equilibrio, si bien es cierto, no se ha hecho suficientes estudios y para valorar la fortaleza de las recomendaciones de acuerdo a los estadios, sí es recomendada para mejorar la función motora, incluso cuando el paciente está mejorando su marcha, su equilibrio, se siente ¿no? como algo sencillo, fuerte, mejora también los temas neuropsiquiátricos, fundamentalmente la depresión. Aquí tenemos la terapia física, donde hay la realización de ejercicio, pautas estratégicas, también terapia cognitiva para mejorar o mantener las funciones cognitivas como el lenguaje, mejorar el tema de esa demora al inicio de hablar, de la demora en las respuestas con los interlocutores, y hacer una rehabilitación funcional mientras esta sea posible, donde también la rehabilitación da al paciente apoyo neuropsicológico. Y más o menos en el algoritmo del manejo, ¿no? Tenemos que tenemos que tener la combinación de la terapia farmacológica y la no farmacológica, donde la no farmacológica está por el tema de educación, de servicios de soporte, ejercicio, nutrición. En el tema de farmacológico valoraremos la edad y valoraremos el estadio para ver que haya pérdida de la funcionalidad. Si hay pérdida de funcionalidad, valoraremos el inicio de levodopa o agonistas dopaminérgicos y posteriormente iremos combinando otros grupos farmacológicos como los COMT y los MAO, ¿no? Si es que a pesar de estas combinaciones el paciente continúa con complicaciones, tendremos que ir manejando dosis para disminuir la ocurrencia de complicaciones o cuando no hay control con el tema médico y plantearemos el manejo quirúrgico. En relación al pronóstico, el pronóstico se ve bastante o cambia cuando empezamos el tratamiento tempranamente. Los pacientes de mayor edad o con síntomas iniciales de rigidez o bradicinesia tienen una mayor tasa de progresión motora y esto nos habla de progresión al deterioro cognitivo y demencia. Aquellos que tienen temblor como síntoma inicial, lo más probable es que tengan un curso benigno, con más demora y con mayor respuesta terapéutica. Esto también cambia en relación al momento, a la edad y también a la historia familiar, a los factores de riesgo asociados. Muy bien, entonces en la enfermedad de Parkinson tenemos que siempre abordar temas de prevención, de hacer una buena historia clínica, de juntar
todos los factores de riesgo de hacer un buen examen neurológico, neuropsiquiátrico, ¿no? Porque se combinan sintomatología motora y no motora, donde no hay que despreciar a las manifestaciones no motoras. Si bien es cierto el paciente tiene temblor, radikinesia, el tema postural, la posibilidad de caídas, hay que tratar y enfocar también en el tema no motor, que es los dos juntos los que causan ¿no? La clínica global en el paciente y ¿no? el trastorno degenerativo, neurodegenerativo completo. Muy bien. La segunda o la última clase en sí del sílabo de nuestro curso es el manejo terapéutico de convulsiones. Y convulsiones es una causa de consulta en la emergencia frecuente. Cuando estén en los servicios de emergencia, cuando estén en sus servicios del SERUM, que venga una persona con convulsiones es frecuente y por lo que siempre hablamos de ello. Epilepsia, entre lo que es epilepsia y crisis epiléptica, es un conjunto heterogéneo de enfermedades donde hay varias clasificaciones, donde hay varias temas de la prevalencia y que los pacientes afectados en su calidad de vida si no se controlan, pueden estar trabajando y convulsionan, pueden estar yendo a su centro, a su casa o en el tren, en el carro, en la combi y convulsionan. Entonces, esto afecta a la calidad de vida. En relación a las definiciones, tenemos de que ¿no? La crisis epiléptica es una expresión clínica donde se ve descarga neuronal excesiva, hipersincrónica, se activan ¿no? focos epilépticos en la corteza y esta región cerebral se ve afectada. ¿no? Anteriormente se pensaba solamente que era hiperestimulación, pero progresivamente con la aparición de estos focos epileptógenos se ve alteraciones de conciencia, alteraciones motrices, sensoriales, autonómicas, incluso psíquicas en la evolución. La epilepsia, como un término global, se ha definido por la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde hay necesidad de repetición crónica de estas crisis, donde el tema para hacer el diagnóstico de epilepsia es que hayan 2 o más crisis espontáneas y con una sola convulsión, ¿no? No debemos hacer, o no debemos de saltarnos ya de frente a catalogar al paciente como epiléptico. Una sola crisis puede tener una etiología definida, controlada o autolimitable, que no necesariamente sea epilepsia. Luego tenemos que el estado de mal epiléptico, la epilepsia no controlada, donde hay crisis prolongadas o repetidas, que esta es una condición fija, duradera, incluso el estatus, ¿no? El estatus de este mal epiléptico. Vamos a ver que hay algunas clasificaciones para el tiempo de la duración, o incluso consideramos si el paciente llega por emergencia, lo trae los bomberos, y nadie sabe en qué momento empezó a convulsionar y sigue convulsionando. El no conocer el momento o la duración de la crisis, tenemos que tratarlo como un estatus epiléptico. Aquí tenemos la clasificación en relación al CIE-10, ¿no? Todavía seguimos usando los servicios del CIE-10. La epilepsia y el estatus epiléptico en relación a las posibilidades donde ¿no? sea parcial, focalizada, generalizado, algunos síndromes especiales que tienen nombres propios, ¿no? Y los estatus de gran mal o de ausencias. Las clasificaciones se dan de acuerdo al origen, de acuerdo a la presencia o ausencia de signos motores, de acuerdo también a la afectación del estado de conciencia o de no perder el estado postural.
De acuerdo al origen, tenemos tenemos crisis focales generalizadas, de inicio desconocido, ¿no? Que no sabemos si es focal o generalizado o ambas, o si fue focal y se generalizó, si es mixto. Y las crisis focales con evolución de crisis tónico-clónica bilateral. En relación a la presencia o ausencia de signos motores, es aplicable a todas ellas. Perdón, y la vamos a ver en la siguiente tablita. En relación a la afectación de conciencia, es aplicable a las crisis focales y donde tenemos la conciencia preservada, donde anteriormente se decía como simple, y aquella con estado de conciencia alterado, antiguamente como compleja. Aquí tenemos aquellas de inicio focal con conciencia preservada, donde hay al inicio un motor con automatismos, atonía, clonía, espasmos, hipercinetismo, mioclonía. Y el inicio no motor es cuando hay estos mismos automatismos, se interrumpe la actividad, se interrumpe el estado cognitivo, emocional o sensorial. El de inicio generalizado, tónico, clónico, clónico, esto no, en relación a los músculos, aquellos que se ven si son flexores, extensores mixtos, ¿no? Y aquellos que no son motores y son generalizados, fundamentalmente las ausencias. En relación a la etiología, puede ser de causa estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune, autoinmune, fundamentalmente algunas de estas encefalitis autoinmune, o aquella donde no se logra tipificar la etiología y se vuelven epilepsias idiopáticas. Aquellas de causa hereditaria congénita, tenemos aquellas que son genéticamente determinadas, donde hay disgenesias o displasias cerebrales relacionadas a los tumores, congénitos, lesiones intraútero, relacionados a la hipoxia, síndromes neurocutáneos, anomalías cromosómicas. Aquellas adquiridas por traumatismos, hay epilepsias posteriores a TEC, postquirúrgicas, postinfecciosas, infartos, hemorragias cerebrales, tumores, causa tóxica por alcohol, drogas degenerativas, metabólicas adquiridas. Para hacer el abordaje del paciente con convulsiones, tenemos que hacer uso de la historia clínica en primer lugar. Y en el paciente que presenta convulsión, obviamente no le vamos, a menos de que la convulsión sea breve y ya el paciente despierte y recién nosotros estamos evaluando, normalmente tomamos la mayoría de datos de la persona con la que evidencia, ¿no? O es el testigo de la convulsión. La pregunta sobre la existencia de pródromos, circunstancias anteriores, en dónde estuvieron, si hubo una situación de estrés o de algún cambio en especial que haya gatillado la crisis, si en en el primer evento hay aura, hay movimiento inicial o algún dato llamativo, cuál ha sido la evolución secuencial de la crisis, qué características tuvo, si hubo cierre, apertura palpebral, desviación de la mirada, clonía, rigidez, clonías faciales, automatismos, relajación de esfínteres, mordedura de la lengua, traumatismos o caídas en el momento de la crisis. ¿Cómo fue las manifestaciones positales? El paciente estaba confuso, había paresia, había alteración del lenguaje. Posterior a la crisis, ¿cuál fue el nivel de conciencia? No hay respuesta, o había un lenguaje ictal. Hay más de un tipo de crisis, ha habido cambios en el patrón de las crisis, fecha, circunstancia de la misma, algún factor precipitante, ¿no? No solamente qué es lo que estaba ocurriendo con el paciente, sino qué es lo que estaba haciendo, si es que había consumido alcohol, alguna droga, deprivación de sueño, factores hormonales. ¿Cuál fue la crisis? ¿Cuál fue el intervalo libre de crisis? Respuesta a la medicación previa, si es que ya era un paciente con medicación, si es que la abandonó, cuál fue el motivo para abandonar, de repente alguna reacción adversa,
la dosis, si es que está tomando la dosis indicada, si es que se alcanzó la dosis indicada, si es que se ha llegado, si es que se ha solicitado, si ha visto niveles plasmáticos para ciertos de estos fármacos anticonvulsivantes, o si el paciente está en combinación de fármacos. La historia familiar de crisis epiléptica o enfermedad neurológica familiar, si ha habido crisis neonatales o crisis febriles o convulsiones, ¿no?, relacionadas a la fiebre, traumatismos encefalocranianos, meningoencefalitis, patología alrededor del parto, fundamentalmente sangrado, ¿no?, sangrado posparto o intraparto, y también la historia personal o familiar de trastornos neurológicos, mentales o enfermedades sistémicas. En los antecedentes personales veremos la importancia de establecer aquellos antecedentes obstétricos, fundamentalmente la patología durante el embarazo, el sangrado, y asociado a la hipoxia ¿no?, intraútero o asociado al parto, si hubo sufrimiento fetal, ¿no?, hitos en el desarrollo, cómo ha sido el desarrollo de la persona, alteraciones en el desarrollo psicomotor, en el rendimiento, hubo convulsiones febriles en la infancia o no, antecedentes de trauma, de infecciones, comorbilidades, fármacos antiepilépticos. Fundamentalmente es esto para valorar el tema de la adherencia, y si hemos anteriormente en el paciente epiléptico crónico se ha llegado a las dosis adecuadas, o si por no considerar los efectos adversos el paciente lo ha abandonado. Aquí también para no ser repetitivo luego, en esto hay que considerar las interacciones medicamentosas. Muchas veces el paciente toma la medicación, lo toma tal y cual lo ha indicado el neurólogo, pero convulsiona. Y preguntando, ¿pero tomas alguna otra medicación? Sí, también estoy con tratamiento para tuberculosis. Entonces la dosis que se ha calculado en ese primer fármaco antiepiléptico no llega a su dosis adecuada por la combinación con otro fármaco que es inductor del metabolismo. En los antecedentes familiares no es repetir que hay que buscar aquellos relacionados a la epilepsia o enfermedades neuropsiquiátricas o sistémicas en la familia también. Al examen físico tendremos que hacer un examen general, ver la piel, la constitución, puesto que hay relación a algunos síndromes genéticos. Fundamentalmente si es que es un niño, ¿no?, y hay la posibilidad de algunos síndromes neurocutáneos. En relación a la exploración cardiovascular, hay que ver que no haya temas cardiovasculares de medio interno, ¿no? Tomando la presión arterial, veremos si es que no hay cambios de hipotensión, anomalías del ritmo, arritmias, soplos, donde hay que ver el diferencial para ver causas de esta crisis, porque en este contexto es solo una crisis, que sean de origen cardiogénico. La expresión neurológica es quizás lo más importante, donde hay que ver desde la conciencia, los signos indicativos de hipertensión intracraneal, disfunción neurológica, y ver lo que son los intervalos. Y también hacer luego la valoración cognitiva, el estado psíquico del paciente vamos a ver cómo descartar el tema de las crisis psicógenas, ¿no?, que no son crisis epilépticas al fin. En relación justo al diagnóstico diferencial, cuando el paciente viene con crisis, una crisis convulsiva, tenemos que en el niño, en el lactante, en el neonato, perdón, en el lactante, en el niño, en el adolescente, hay que considerar otras causas antes de digamos, sí es una crisis convulsiva y es epilepsia, ¿no? Antes de ello, tendremos que diferenciarlo del temblor, mioclonías benignas del sueño, los estremecimientos que se ven en el lactante, el espasmo del sollozo que igual en el lactante. En el niño también me olvidé ponerlo, en relación igual a las mioclonías, estremecimientos. En el adolescente,
y esto se ve más en adolescentes del sexo femenino, la presencia de crisis psicógenas, que simulan una convulsión. En el adulto, la posibilidad de que sea un síncope, trastornos del sueño, trastornos del movimiento, un ictus, migraña, que incluso la migraña se manifiesta con aura y con síntomas motores en algunas crisis de migraña, y también las crisis psicógenas. Les he dejado aquí algunos cuestionarios, algunas tablitas para diferenciar la crisis epiléptica del síncope. Y aquí tenemos estos puntos para que ustedes los puedan evaluar, para que puedan, cuando estén en emergencia, cuando estén evaluando un paciente y sospechen en síncope, tienen aquí donde si la puntuación es 1, es sugestivo de crisis epiléptica; si la puntuación es menos de 1, es sugestivo de síncope, acá con puntajes negativos, donde, por ejemplo, ha habido mareo previo, diaforesis, pérdida de conciencia después de permanecer estirado sentado en forma prolongada, ¿no? La migraña también puede manifestarse con aura, que es prolongada, no es tan breve. Hay afectación visual, puede incluso, no, perdón, no hay ceguera ni eminopsia, ni tampoco síntomas motores visuales. Tema de síntomas gastrointestinales, puede haber parestesia, y estos de acá abajo, como déjà vu, automatismos, alteración de conciencia y afasia, son ausentes, para poderlos diferenciar de una crisis epiléptica como tal, donde la aparición del aura es breve. Puede haber afectaciones visuales durante el aura también, afectación con ceguera o hemianopsia. En general, las parestesias son menos de 2 minutos, pero pueden haber déjà vus, automatismos, alteración de conciencia y afasia. Para las crisis psicógenas, y esto es también un motivo de consulta frecuente, y es difícil, en verdad difícil de diferenciar en algunas pacientes, dado que parecen y pueden simular estados epilépticos como tal. Recuerdo mucho de una paciente en hospitalización que ingresó por emergencia, ingresó con el diagnóstico de estatus epiléptico, ya incluso íbamos a hacer la consulta a UCI para sedarla, pero, digamos, observando y viendo, la conciencia estaba preservada. Cuando se le preguntaba qué había pasado durante tu estado, incluso en algunos momentos decía: sí, entró la doctora tal, entró la enfermera, había parpadeo, y incluso los acompañantes intensificaban la intensidad. Y en este caso, el esposo, cuando el esposo ingresaba a la visita, es donde la paciente convulsionaba. El diagnóstico de epilepsia es clínico y tiene ciertas condiciones, como hemos mencionado. Está basado en la anamnesis, en la descripción del testigo, la presencia de factores de riesgo para epilepsia y la exploración neurológica completa. Pero debemos de ver el tema de la aparición, de combinar todo esto para que no cataloguemos un paciente epiléptico cuando no lo es. En relación al diagnóstico adicional de los exámenes auxiliares, tenemos que laboratorio, podemos pedir en una crisis hemograma, ver los electrolitos para ver medio interno, la glucemia para ver hiperglucemia, el perfil hepático, el estilo tiroideo, la función renal, algunas proteínas para ver como marcadores inflamatorios, creatinina quinasa, lactato, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, la gasometría, y en algunos casos especiales donde estamos pensando en que en el consumo de drogas o la deficiencia de vitaminas, o pacientes con intervenciones quirúrgicas en tiroides, ¿no? El aparato hormonal. El líquido cefalorraquídeo será estudiado. Obviamente hay que hacer estudios tomográficos o de resonancia para igualmente, como en el primer tema, descartar lesiones orgánicas o situaciones clínicas que contraindiquen la punción lumbar.
Y buscaremos hacer el estudio de LCR cuando hay la sospecha de neuroinfección o de hemorragia subaracnoidea. También aquí en el diagnóstico, en los apoyos diagnósticos, están los estudios neuropsicológicos y los estudios genéticos. El electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma tiene sus indicaciones precisas para utilizarlo en epilepsia. Nos ayuda para establecer el riesgo de recurrencia, confirmar el diagnóstico en ciertas situaciones por la presencia de las ondas que se ven en el trazado electroencefalográfico de ciertas patologías. Nos ayuda a clasificar el tipo de epilepsia, algunos síndromes epilépticos con nombre propio que se ven en la infancia, la tipificación de eventos paroxísticos con la cuantificación de algunos tipos de crisis, la respuesta. En relación a la respuesta, esto está en discusión en relación a su utilidad, ¿no? Pero en algunos trabajos de algunos fármacos, de algunas intervenciones, hay evidencia encontrada, ¿no? Luego de la cirugía también, ¿no? Medio dudoso el tema del pronóstico. En el estado epiléptico, más que todo es para ver la monitorización. Veremos que algunos pacientes necesitan un electroencefalograma continuo. El electroencefalograma continuo tiene fundamentalmente su indicación en aquellos pacientes críticos que están en la UCI o en una UCI neurocrítica. Este nos ayuda a detectar crisis de forma temprana, de forma rápida. Incluso se usa luego del estado epiléptico convulsivo, lesión traumática supratentorial, fluctuación del sistema, del nivel de conciencia que no se explica, que nos ayuda a ver un trazado mientras hay esas fluctuaciones de conciencia, el coma y algunos patrones donde hay tema de periodicidad, de las ondas deltas rítmicas, nuevamente el tema del monitoreo en el paciente neurocrítico es controvertido. Vamos a ver los fundamentos entonces para el tratamiento farmacológico. Y en esta parte de convulsiones tenemos que sí o sí ver un poquito de farmacología. Tenemos 4 grupos de fármacos, los del grupo 1 que tienen su acción principal sobre los canales de sodio, de calcio y de potasio, que más que todo lo que busca es la estabilidad de la membrana neuronal, disminuye la actividad epiléptica y la progresión de las crisis. El grupo 2 actúa principalmente sobre el sistema GABA, hace el aumento de la concentración del GABA, la modulación de los receptores, reduciendo la excitabilidad. El grupo 3 actúa sobre los receptores inotrópicos del glutamato, reduciendo, ¿no?, la actividad también para evitar el umbral convulsivo, el umbral de excitación. Y el grupo 4 sobre la modulación de la maquinaria que facilita la liberación sináptica de neurotransmisores. Y aquí tenemos que desde ácido valproico, carbamazepina, el levetiracetam, la motrigina, fenitoína, pregabalina, son aquellas que donde tenemos que valorar tanto el número de tomas, cada cuánto se da, ácido valproico cada 12, cada 8 horas, el tema de la unión a proteínas plasmáticas, el tema del metabolismo y fundamentalmente la acción sobre el metabolismo de otros fármacos, donde ácido valproico, por ejemplo, es un inhibidor potente del metabolismo sobre otros fármacos, es decir, hay interacciones medicamentosas bastante fuertes con esto, igual fenitoína. Estos fármacos tienden a causar efectos adversos que algunos son muy importantes, ¿no? Desde aquellos dosis dependientes, donde son los más frecuentes, y se pueden regular, ¿no?
cuando hacemos el titulamiento o vemos para que se toleren mejor, como son más frecuentes y no se hace esas estrategias, son también por los cuales los pacientes abandonan el tratamiento. Y ahorita vamos a ver cuáles son ellos, ¿no? Aquellos efectos idiosincráticos son impredecibles, fundamentalmente son aquellos relacionados a la hipersensibilidad o citotoxicidad, fundamentalmente la hipersensibilidad, como el rash, la fiebre, las linfadenopatías, condicionan al retiro y al no utilizar, ¿no?, estos fármacos. Los efectos adversos tipo B nos eliminarían estos fármacos. Los tipos C son de mala tolerabilidad, insidiosos, donde pueden haber afectación de la piel, del cabello, de la distribución de grasa, del tamaño de las encías, la aparición de vello corporal en algunas zonas, por ejemplo, en las que no se ve, como en el hirsutismo, litiasis renal, disfunción sexual, ¿no? Estos de tipo C se ven progresivamente y también son causa de retirada del fármaco. Y los de tipo D, que son tanto los teratogénicos y cancerígenos o carcinógenos, que hacen pensar bastante sobre la suspensión del fármaco o fundamentalmente ver el tema de la mujer en edad fértil, ¿no? Que lo vamos a ver también. Efectos adversos, dosis dependiente, que son aquellos más importantes o más relevantes, que son en general aumento de peso, pérdida de cabello, somnolencia, irritabilidad, cefalea, estreñimiento, vómitos, ¿no? Que si un paciente o si uno de nosotros tiene que tomar algún fármaco como levetiracetam y está con ansiedad, irritabilidad, depresión, fatiga, no puedo concentrarme, no puedo estudiar, tengo 10 exámenes esta semana y suspenderé evidentemente este fármaco que me causa todos estos problemas. La motrigina, si estoy con erupción cutánea, náuseas, mareo, también, ¿no? Entonces, esto tenemos que considerarlo para poder evitar la suspensión o la falta de adherencia del medicamento. En general, podemos empezar con monoterapia, ir escalando de forma lenta hasta un rango de dosis de medio o bajo, o sea, ir regulando hasta que el paciente esté bien controlado. La dosis en los niños, en los adultos mayores, es importante ver el tema de la farmacocinética. Tenemos que ir de acuerdo al peso en los niños, tenemos que titular, incluso ver la posibilidad de dosar los fármacos para evitar toxicidad, porque los ancianos tienen menos rango terapéutico. Los ancianos precisan una menor dosis, entonces no tenemos que ir subiendo rápidamente. Y hay ciertas situaciones en donde tenemos que sí o sí pedir el dosaje del fármaco, por ejemplo, cuando usamos ácido valproico, y será en aquellos pacientes urémicos, enfermedad renal, enfermedad hepática, la albúmina sérica baja, hiperlipidemias, o algunas situaciones que son aquellas situaciones clínicas concretas donde sí o sí tenemos que dosar el fármaco. En relación al abordaje en urgencias, tenemos que definir el tiempo, ¿no? Si es un estado convulsivo, ¿no? En relación a los tiempos, más o menos nos planteamos así entre 5, 30 minutos, 10, 30, 60 minutos, o que el tiempo no se defina, ¿no? Aquí vemos el tema del estado epiléptico refractario, donde a pesar de que damos fases de antiepilépticos, no responde, o suprarrefractario, que no responde tras 24 horas de tratamiento, o cuando se empiezan a ver clústeres o crisis en cúmulos. Más de 3 en 24, más de 2 en 6, más de 2 en 24, con recuperación entre crisis. Para hacer el abordaje tenemos que las sociedades de epilepsia plantean que la atención prehospitalaria es importante, aunque estas opiniones se basan en las guías de epilepsia del manejo hospitalario,
pero muchos son en base a opiniones de expertos. Hay que recomendar a las personas cercanas a proteger la vía aérea, a retirar cualquier objeto con el que pueda golpearse, a intentar describir, ¿no?, todo lo que está pasando. Se dice también que no tanto que sea restringida al paciente, o sea, ¿no? Más que todo, ver la postura, que no se introduzca ningún objeto en la cavidad oral, vigilar, ¿no?, controlar los vómitos para evitar la aspiración. El personal sanitario ya hará un manejo más adecuado de la preservación de la vía aérea, la indicación de oxígeno, el acceso venoso si es que se necesita. Si puede hacer, medirá la glicemia por el hemoglucotest, administrará suero, retirará objetos para que puedan dañar al paciente y anotará los tiempos, ¿no?, para poder llegar a la fase hospitalaria y mencionar la respuesta o no, o la duración de la crisis para el abordaje siguiente. Y esto es que en los primeros 5 minutos podemos utilizar benzodiazepinas, pero necesitamos considerar la prolongación de la crisis o el estatus, donde luego de los primeros 20 minutos, además de ello, podemos usar ácido valproico, levetiracetam. A partir de los 20 minutos ya consideremos una crisis prolongada o la necesidad o de realizar electroencefalograma, o de pasar a la UCI, o de utilizar medicamentos anestésicos. Y estos medicamentos que tenemos que ver, aquí se los voy a dejar para que puedan revisarlos. Las benzodiazepinas son aquellos que siempre se han utilizado en mayor ¿no?, porcentaje en las emergencias. Es decir, hemos utilizado diazepam, por ejemplo, midazolam en forma intramuscular, pero en general están indicados para vía endovenosa. La colocación muscular es cuando digamos, experticia en la colocación y el bueno, lo ponemos intramuscular, pero es en cierta intramuscular. Tenemos acá que en cada una son sus dosis, las que podemos ir colocando y luego ir repitiendo después de 5 minutos con dosis para más y luego iniciamos máximo de 10, repitiendo las dos de la respuesta clínica. En los niños trabajamos por pico de peso, obviamente, con su nivel de evidencia. En los fármacos de segunda línea, tenemos que se mencionó ácido valproico, levetiracetam, pero acá también está fenitoína. Sí, y si vemos, la mayoría son para la vía endovenosa. Levetiracetam, vivaracetam, tienen forma oral. Tenemos aquí las dosis y aquellos bolos en donde podemos repetir. Incluso con fenitoína podemos hacer una estrategia de epaminización donde damos 1 gramo o 1000 miligramos en un Bolutrol y vemos las dosis posteriores ya más espaciado. Se pueden preparar bolos de 10 miligramos por kilo, que es, ¿no?, que más o menos la estrategia de epaminización llega a ser esto 1 gramo. Es refractario o el conejo es complicado y necesita incluso ingresar para la utilización de estos fármacos, ya son a dosis más altas, propofol, amina, tiopental. En relación a la mujer fértil, tenemos que, bueno, antes de esto, el paciente adulto mayor y niño crónico tiene que estar bastante monitorizado en el fármaco que van a utilizar y la necesidad de su usaje y también de la dosis que alcanza a alcanzar el efecto terapéutico. Fundamentalmente en el niño y en el anciano, ojo, no se olviden de esto. La mujer gestante, la mujer en edad fértil, tenemos que tomar, si ya tiene diagnóstico de epilepsia crónica, sobre los efectos sobre su salud, los RAMS, también por el tema de la teratogénesis.
necesitamos una consejería adecuada en relación a la planificación para evitar los embarazos digamos, no planificados y la posibilidad de teratogénesis. Métodos anticonceptivos y si no hay deseo de embarazo, indicar aquel que sea más adecuado en relación también a las interacciones medicamentosas. En ello hay que ver la relación bidireccional entre los dos, tomar en cuenta que a veces los inductores hacen que disminuyan las dosis de los anticonceptivos y pueda favorecer su fallo. El dispositivo intrauterino será el que más utilicemos porque no interacciona con los fármacos. Y bueno, esto haremos en relación ya a la utilización de anticonceptivos para valorar, por ejemplo, el ajuste de dosis en la motrigina o de la utilización de ciertos parches y informar siempre que los métodos de barrera tienen su riesgo para que la paciente se embarace. El hipertensión epiléptico descompensado, tenemos que considerar hacer la búsqueda fundamentalmente de la causa por la cual el paciente viene con descompensación o con crisis, para ver que el paciente está tomando, está adecuando, está con adherencia, no hay cumplimiento, la dosis no es estable, no hay buen control previo, para poder la dosis, reiniciar el epiléptico, ver el tema de tolerancia, y ver que no hayan interacciones o reacciones adversas. Fundamentalmente las reacciones adversas serán, ¿no?, que sean dosis dependientes, ¿no? Tenemos que jugar con la dosis, mejorarlo o cambiarlo, fundamentalmente, porque el paciente viene con dosis independiente, perdón, o sea, RAMs idiosincrásicas, entonces pondremos en la historia clínica paciente no tolera o es alérgico, ¿no?, a tal medicamento. Y para terminar, en relación al estatus, nuevamente aquí en la primera línea las benzodiazepinas, avisamos a neurología, hacemos, ¿no?, para esto de emergencia. En segunda línea utilizaremos los fármacos valga la redundancia, de segunda línea, donde entra fenitoína, civalproico, levetiracetam. Si a pesar de ello, 60 minutos y sigue convulsionando, pensaremos en su ingreso a UCI y en la utilización de midazolam, propofol, teopental, ketamina. Muy bien. Terminamos terapéutica 2. Bueno, agradecerles a todos, queridos alumnos, bueno, la presencia en las clases. Creo que un agradecimiento especial a los alumnos de mis 3 grupos de prácticas. Les deseo de todo corazón que les vaya bien en su internado médico. Pronto van a ser médicos como tal, van a tener su CMP. Y como la carrera es tan larga, algo que les dije a mis alumnos, no olviden los motivos por los cuales han empezado esta noble carrera, su sueño, y solamente para terminar, ¿no?, un buen médico es primero una buena persona. Gracias por su atención y éxitos en sus exámenes que les queda, éxitos en sus postulaciones de salud o en su internado, donde lo vayan a hacer, y éxitos en su carrera profesional. Gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Gracias, chicos. Cuídense. Vayan a estudiar, más bien.